Regresamos en Nativa Fondo y estamos con Omar Coronel, sociólogo y un experto en conflictos, sobre todo conflictos complejos como lo que estamos viviendo. Buenas noches, Omar. Acá estamos con Nelia Maquera para hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nelia. Bueno, hoy día en la Plaza 2 de Mayo hubo una reunión de las organizaciones que estaban que están en Lima haciendo la huelga y señalaron en 3 idiomas, en español, quechua y aymara, que desde mañana empieza una huelga nacional porque no ven que el Congreso responda a lo que están pidiendo. ¿Cómo se puede explicar lo que estamos viviendo hacia afuera, dado que ya The Economist ha señalado que el Perú es una democracia, pero con parches? ¿Cómo ves lo que está pasando hoy, 2 de febrero? Sí, son varias cosas, ¿no? O sea, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en 2 de mayo con estas organizaciones, ¿no? Se ha formado una especie de comité colegiado de lucha, ¿no? Esto es inusual en el sentido de que siempre que hay protestas es bien difícil organizar y coordinar, ¿no? Yo creo que ahora es por el tiempo que está tomando esta protesta, esta campaña de protestas, que muchos actores que antes no habían coordinado, ¿no?, están viéndose obligados a coordinar y se están formando plataformas que antes no existían. Ahora, esto en primer lugar no significa que vayan a durar, ¿no? Es muy difícil en la historia reciente del país, cada vez que se han formado comités, comandos, asambleas nacionales, generalmente duran muy poco. O sea, hay que ver todavía la capacidad que tiene esto de permanecer en el tiempo y en segundo lugar hay que ver la capacidad que tiene de incorporar otras organizaciones. Yo estoy seguro que hay muchas organizaciones que están representando este comité que se ha formado, pero justamente una cosa que me llamaba la atención en el discurso de los líderes que hablaron es este llamado a más organizaciones a sumarse y esta crítica al sectarismo, ¿no? Porque quienes estamos cerca más o menos de las discusiones de las organizaciones, se sabe que hay muchísima desconfianza entre los actores y que, claro, cada uno quiere tomar algún tipo de protagonismo, ¿no? Lo cual impide, ¿no?, dificulta la acción colectiva. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y del otro lado, con respecto a The Economist, lo que ha señalado es que, claro, estamos en un régimen ya híbrido, ¿no? Que yo creo que es una buena forma, digamos, de nombrar lo que tenemos, ¿no? Que yo hace buen tiempo ya digo que esto ya no se puede llamar una democracia, ¿no? O sea, decíamos que era una democracia siempre frágil, débil, con problemas, ¿no? Ahora ya es algo que ha bajado un escalón de eso, ¿no? No es todavía una dictadura consolidada, pero estábamos, decía yo, en una deriva autoritaria, ¿no? En una dirección claramente autoritaria, y llamarle régimen híbrido es justamente eso, ¿no? Decir que estamos en un claroscuro autoritario donde claramente ya no es la dimensión democrática lo que más caracteriza a este régimen. Omar, buenas noches. A todo lo planteado, se podría también sumar la posición de parte ya de la población manifestante, que ellos no salen tanto a la palestra, no salen tanto a representar a determinada organización o a determinado sector, porque ellos ponen en primer lugar que la protesta está siendo criminalizada por parte del gobierno. Es decir, que nadie podría en la actualidad, así como en la década de los 90, nadie puede salir a representar a una organización y dar la protesta, encaminar la protesta, porque de inmediato viene siendo procesado, como lo fue en la década de los 90. Ese es el temor de la población. ¿Se ha visto también ese enfoque, ese análisis? Sí, o sea, en los indicadores de The Economist creo que no hay tanto detalle para incorporar ese tipo de dimensiones, pero desde una perspectiva más cualitativa sobre la democracia es un régimen que se caracteriza porque no hay miedo, ¿no? Cuando la gente tiene miedo de ejercer sus derechos, eso es un síntoma de autoritarismo, ¿no? Y esto es algo que se ha sentido cada vez más en estos días, ¿no? Cada vez más hay gente, amigos, colegas, activistas con los que converso, ¿no?, que me dicen que tienen más miedo de ir al centro de Lima, ¿no? El hecho de que empiezan a portar cascos, empiezan a tapar sus rostros, ¿no?
claro, cuando uno no sabe más o menos el contexto y ve a alguien con el rostro tapado, dice, pero ¿qué esconde, no? ¿Por qué tiene miedo? Si tiene miedo acaso de decir su identidad porque seguramente es un delincuente, ¿no? Pero mucha gente tiene miedo porque sabe que los medios de comunicación pueden de un momento a otro captarlos sin hacer nada y sin embargo empapelarlos o endilgarles cualquier tipo de responsabilidad que no tienen. O sea, hay un temor en los medios de comunicación limeños que se sienten como enemigos, ¿no? Y yo creo que con justa razón. Y en segundo lugar, creo además que hay mucho temor en general de los dirigentes, efectivamente, como tú mencionas, de posicionarse porque saben que pueden ser empapelados, denunciados. ¿No? Esto no es algo que viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. O sea, justamente pensando en uno, pensaba en el dirigente Adubiri, ¿no? Con el que obviamente, al menos yo no tengo muchas puntos en común, pero me pareció siempre bastante injusto, ¿no? La crítica o la criminalización de la protesta en su caso, donde se le ponía a él como alguien que había asusado, dirigido, ¿no? Los eventos vinculados al Aymarazo en el 2011, ¿no? Cuando en verdad es un evento, en un movimiento social o en una protesta social de esa magnitud, no es que los dirigentes tengan toda la capacidad, digamos, de controlar a distintos sectores que están protestando, ¿no? Es un proceso largo que ha venido de antes, pero ahora se está viendo, digamos, la capacidad coercitiva del Estado con mucho más autoritarismo, ¿no? Lo que hemos visto ayer o anteayer con los cuadernos supuestos donde se registraba la violencia, entre comillas, como decía Perú 21, es ya no solamente criminalización de la protesta, sino criminalización de la solidaridad, ¿no? Lo que muestran más o menos todos estos documentos son reportes de la explosión de solidaridad que ha habido en todo el país con los manifestantes. Ahora, Entonces, ¿cuál es la percepción? Eso genera temor. Sí. Perdón, quería añadir lo que estás diciendo, lo del temor, porque no sé si ustedes han recorrido estos días, después que murió Víctor Santisteban, en Abancay, en la cuadra 9, es un lugar abierto, es la cuadra 9, o sea, es donde la gente circulaba mientras iba marchando, y lo único que digamos que podría haber sido, no digo que no el móvil, pero digamos fue cuando ya no había luz, eran estos policías que van de la UCE, que van en motos, y que podía haber sido cualquiera, porque habían brigadistas, habían académicos, había gente que estaba ahí, que no estaba o sea, tampoco justifico, pero no estaba ni con piedras, ni con palos, ni nada, y en un lugar abierto, tan cerca, digamos, del ex ministro de Educación, te han disparado a menos de 5 metros. O sea, estamos hablando de que ahora sí la gente corre peligro para ir a marchar en Lima, ¿es lo que estás diciendo? Sí, yo creo que sí, que se siente un ambiente muy parecido al del 2020 con Merino, ¿no? Esta sensación de una policía que tiene una cierta certeza sobre la impunidad, ¿no? Y que en cuanto a eso, ¿no? Corretean a la gente, ¿no? Que está completamente en una posición bastante inofensiva, ¿no? Sin atacar. O sea, yo tengo reportes, ¿no? Y he visto además en videos amigos, colegas, activistas, ¿no? En el Parque Neptuno, en el centro de Lima, que simplemente estaban sentados ahí un poco para resguarecerse de la protesta, ¿no? Y del caos de la protesta, y estaban ahí las brigadas ayudando a alguien, ayudando a algunos heridos, y la policía entra ahí y empieza a tirar bombas lacrimógenas ahí, donde simplemente están apostados apoyando a los heridos. Entonces, todos estos eventos hacen que la gente ya sienta otro nivel de peligro, ¿no? El nivel de peligro que uno generalmente configura en un autoritarismo, ¿no? Donde, digamos, el umbral de violencia no es muy claro. En las democracias uno más o menos tiene una sensación de que hay un umbral de violencia y el Estado, el gobierno no puede pasar porque hay fiscalización. ¿Fiscalización de quién? Del Poder Judicial, del Congreso, de los medios de comunicación, de organismos internacionales, ¿no? En democracia todos esos frenos están para que el Estado, para que el poder no pueda actuar desmedidamente, de forma arbitraria. Ahora se siente que muchos de esos frenos están quebrados en el Perú, ¿no? Y eso genera una gran impunidad para el Ejecutivo y en particular para las fuerzas del orden en su actitud represiva. Ahora, finalmente, lo anunciado por la señora Dina Boluarte, no voy a renunciar, no voy a ceder a caprichos,
y esta campaña que le dice, vamos, dame la confianza, vamos a hacer que esto se desarrolle, que se venga la constituyente. Tenemos un país, por favor, por favor nos acompaña para poder también analizar en la última parte lo señalado por la presidenta Boluarte. Bueno, respecto del Congreso, igual, nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan, está en las manos de ellos decidir el tema de el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte, y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Respecto del jefe de gabinete, he aceptado su renuncia, se ha ido en buenas lides, no tengo más que responder. Gracias. Dame tu voto, dame tu confianza, no te voy a defraudar, porque desde el Congreso trabajaremos por una asamblea constituyente y una nueva constitución. El proyecto de ley ya está listo y preparado, solo para que el primer día de llegar al Congreso lo presentemos. Asimismo, trabajaremos por eliminar la inmunidad parlamentaria, aquella que tanto daño ha hecho a la patria, porque ahí se blindaron algunos congresistas que lo convirtieron en impunidad. Por todo ello, en ti, hermano provinciano, en ti, hermano limeño, les habla una provinciana de corazón. Soy de Apurima y cuento con tu voto. No te voy a defraudar. Completamente contradictorio, pero a ver, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. ¿Qué poder decir al respecto? Sí, aquí lo de Boluarte en verdad no es algo muy singular, ¿no? En verdad representa, yo diría, la mayoría de políticos en Perú y la mayoría de presidentes que hemos tenido desde la transición, por lo menos, ¿no? Que tiene que ver con un problema estructural que es la crisis del sistema de representación, que a su vez es la crisis del sistema de partidos, ¿no? Cuando no hay partidos, no hay políticos, ¿no? Y cuando no hay políticos tenemos actores que son completamente flexibles en sus posturas, ¿no? Y no hay forma de hacerlos, de fiscalizarlos, ¿no? Y ellos mismos no tienen incentivos para mantenerse en una línea. Si saben que están entrando a la política solamente por un breve periodo y luego salen, no tienen ese horizonte de largo tiempo, ¿no? Este es mi trabajo, esta es mi profesión de político y necesito, mi activo más valioso es mi prestigio. Así es como piensa un político profesional en cualquier parte del mundo desde hace 200 años. Pero cuando no hay partidos, ¿no? Y cuando el sistema de representación está quebrado, no hay esos incentivos y cada quien, digamos, actúa de cualquier forma para sobrevivir. Entonces, Boluarte solo es, digamos, la última expresión de este problema estructural que hemos tenido en el país con respecto al sistema de representación. El problema es que generalmente esa situación iba de la mano con una gran debilidad de los actores políticos que hacían que frente a torpezas o avanzar políticas muy ilegítimas, la calle tuviese un poder de veto que los hiciera retroceder. Entonces teníamos ese cierto equilibrio, políticos torpes, no profesionales, pero que retrocedían frente a una calle que los hacía más o menos ser más empáticos con una demanda popular. Ahora no hay eso. Tenemos la misma situación, pero estos actores no están retrocediendo, ¿no? Y claramente Boluarte y la coalición de poder que la sostiene no va a retroceder, lo que va a hacer que la protesta continúe, no necesariamente siempre creciendo de una manera lineal, yo creo que más onduladamente, con subidas y crecidas, pero va a mantenerse hasta el desfogue, digamos, en el momento electoral. Ok, este contexto de la señora Boluarte ya nos queda completamente claro con la gestión actual. Sin embargo, si se pide un adelanto de elecciones, el terreno está preparado por lo que señalabas hace un instante, no hay partidos y no hay políticos. Entonces estamos a puertas de un proceso de elecciones que ya se vienen por el contexto político, social político. Entonces, ¿a qué cancha o a qué piscina se está atreviendo o se está pensando ir más allá el país? Sí, sociológicamente cuando no hay instituciones hay incertidumbre, ¿no? Claro. La democracia es el régimen de la incertidumbre en el sentido de que solamente en autoritarismo uno tiene la certeza de todo, ¿no? Democracia uno siempre hay espacio, digamos, para la incertidumbre.
Pero una cosa muy distinta es eso y la ausencia de todas las instituciones donde todo puede pasar, ¿no? Por eso en el Perú es muy difícil pronosticar más o menos qué dirección va a existir, porque cuando no hay instituciones, en verdad, hay mucho espacio para que pasen muchas cosas, ¿no? Y efectivamente es lo que tenemos, lamentablemente, el problema estructural de la crisis, del vacío, digamos, de representación, no se va a solucionar. O sea, imaginemos, ¿no?, que por algún milagro tenemos un consenso de fuerzas políticas y se hace una estupenda reforma de partidos y una estupenda reforma electoral este año. No va a ocurrir, pero imaginemos. Aún así, los resultados de estas reformas no se van a ver en 5 años, sino quizás 6 años más, ¿no? Y lo que yo estoy tratando de decir es que lo que nos queda de democracia no va a aguantar eso. Para mí es fundamental que, si bien las elecciones son una válvula de escape de la crisis actual que nos permite un poco una distensión para parar las matanzas, para matar esta anarquía que realmente existe ahora y no en el futuro como piensa Boluarte, si bien eso es importante, a mediano plazo es importante también pensar en otras formas de incluir a la gente en el debate político, ¿no? Más allá del Parlamento, porque si no, el desencanto con la democracia va a ser más fuerte y eso puede llevar a salidas autoritarias de izquierda o de derecha, pero claramente autoritarias, ¿no? Cada vez más que cuando esto ocurre más, hay más predisposición a buscar un caudillo que ponga orden, ¿no? El orden de las armas, el orden del estado de sitio. Omar Coronel, sociólogo, estuvo en Nativa Fondo. Te comprometemos para la otra semana para hablar sobre lo que hemos estado haciendo, un reportaje largo, donde hemos estado haciendo un seguimiento a estas organizaciones y lo que se viene. Hasta la próxima y que vengan mejores tiempos para el país.